Buena tarde. A nuestro grupo le correspondió la histología del sistema respiratorio. Nuestro grupo está conformado por mi compañera Irle Murillo, Dolly Granados, Isabel Correal, María Fernanda Méndez y su servidor Ángel Palacios. Histología del sistema respiratorio. Las vías respiratorias se dividen en dos segmentos: una porción conductora que se encarga del transporte de aire hacia los sitios de intercambio gaseoso y una porción respiratoria donde se llevará a cabo la respiración mediante el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. La porción conductora está conformada por la cavidad nasal, nasofaringe, laringe, tráquea y bronquios principales, mientras que la porción respiratoria se compone de bronquiolos respiratorios, conductos alveolares, sacos alveolares y alveolos. Por otra parte, la cavidad nasal se subdivide en tres partes: el vestíbulo, que es la porción de la nariz que se comunica con el exterior; región respiratoria, que constituye la mayor parte del volumen de la cavidad nasal; y una región olfatoria ubicada en el techo de esta cavidad, la cual posee una mucosa especializada para hacer posible la olfacción. En el vestíbulo se observa la transición de un epitelio plano estratificado queratinizado propio de la piel y un epitelio plano estratificado mucoso que más adelante se convertirá en un epitelio respiratorio. Esta sección de la cavidad se caracteriza por la presencia de glándulas sebáceas y vibrisas para atrapar partículas inmersas en el aire inhalado. Pasando a la región respiratoria, nos encontramos con una mucosa tapizada por el epitelio respiratorio, que es una capa de revestimiento característica de la gran mayoría de vías aéreas y se clasifica histológicamente con un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado. En esta zona se ausentan las glándulas sebáceas y aparecen numerosas glándulas mucosas. Entre los tipos de células del epitelio respiratorio encontramos células ciliadas, células de granos pequeños que no son visibles y que cumplen funciones endocrinas, células caliciformes que sintetizan y secretan moco, y células basales, que son las células madre que darán origen a 4 distintos tipos de células ya mencionadas. Por otra parte, la región olfatoria está tapizada con una mucosa especializada y una lámina propia, y en la lámina propia encontraremos glándulas olfatorias y también nervios olfatorios amiliénicos. El epitelio de esta zona, al igual que el respiratorio, también es pseudoestratificado, pero contiene tipos celulares muy diferentes, entre los que se encuentran células olfatorias receptoras, que son neuronas bipolares con una prolongación dendrílica apical llamada vesícula olfatoria, y anexos basales que en conjunto conforman el nervio olfatorio. También hay células de sostén que actúan como células gliales y producen sostén mecánico y metabólico a la célula respiratoria olfatoria. También sintetiza proteínas fijadoras de sustancias sudoríficas. Hay células basales que actúan como células madre y que se diferencian a los diferentes tipos celulares, y células en cepillo iguales a las presentes en la región respiratoria. Continuamos con la faringe. Ubicado posterior a la cavidad nasal y la cavidad oral, y se divide en nasofaringe y orofaringe. Dentro de la función de la faringe está la comunicación entre la cavidad nasal y bucal con la laringe y el esófago. Por medio de este permite el paso del aire y el alimento y ayuda también a la fonación. Tenemos la nasofaringe. Tiene un epitelio cilíndrico estratificado ciliado, tejido linfático difuso y nódulos linfáticos. La concentración de este lo que origina son las amígdalas faringes. Y en cambio la orofaringe tiene una comunicación directa con la cavidad nasal, tiene una comunicación directa con la cavidad bucal, y por esta tendrá un epitelio plano estratificado mucoso. La faringe, estructura tubular, y está formada por placas irregulares de cartílagos
tanto elásticos como hialinos. Sirve para el paso del aire y aparte de esto es el órgano de la fonación y hacen unos repliegues con la mucosa que se conocen también como cuerdas vocales. Dentro de la cavidad bucal hay un ligamento de sostén y un tejido muscular cilíndrico Tenemos unos músculos cilíndricos de la laringe que generan tensión en los pliegues vocales y esto permite abrir o cerrar la glotis y generan la fonación. Y los músculos extrínsecos son los encargados del movimiento de la deglución. La laringe, por su parte, tiene dos epitelios. Tiene el epitelio plano estratificado en los pliegues ventriculares, también conocidos como cuerdas bucales falsas, ubicados en la parte superior de los pliegues bucales, acá en la parte superior de los pliegues bucales. Y el resto de la laringe tiene un epitelio cilíndrico pseudoestratificado que nos sirve que hace parte respectivo a la vía respiratoria. En la submucosa, la laringe, tenemos el tejido conectivo laxo, glándula mucocerosa y presencia de músculos esqueléticos. Continuamos con la tráquea. Con este inicia el sistema respiratorio inferior. Sirve como conducto para el paso de aire y su pared contribuye a este proceso. Aproximadamente a la mitad del tórax se divide en bronquios principales o primarios. Se caracteriza por un cartílago hialino en forma de C, que son aproximadamente de 16 a 20. La parte donde se comunica con el esófago es donde está la apertura de los cartílagos y está cubierta por músculo. Posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y existe la presencia de otras células como las calciformes de borde cepillo y basales, que se ubican acá. Un tejido linfoide asociado a bronquios, fibras elásticas, linfocitos, plasmocitos, mastocitos y fibroblastos. La membrana elástica separa la mucosa de la submucosa. Tiene glándulas compuestas por acinos mucosecretores. La capa de la submucosa termina cuando las fibras del tejido conectivo se mezclan con el pericondio del cartílago. Por último, la túnica adventicia comparte el cartílago con la submucosa. Esta tiene un músculo liso o traqueal. Esta túnica une la tráquea con las demás estructuras continuas, entre estas el esófago. Seguimos con pulmones, bronquios y bronquiolos. Es importante recordar que hay dos pulmones. El derecho es atravesado por dos fisuras, una oblicua y otra horizontal que lo divide en lóbulo superior, medio e inferior. El izquierdo es atravesado por una fisura oblicua, la cual le divide en lóbulo superior e inferior. Ahora vamos a continuar con el árbol bronquial, el cual va a iniciar en la división de la tráquea, el cual se va a dividir en bronquio principal izquierdo y bronquio principal derecho, que a su vez van a dar ramas secundarias o lobulares respectivamente para cada pulmón. Recordemos, 3 en el derecho y 2 en el izquierdo, y estos a su vez van a tener muchas más ramificaciones. En este esquema vemos representado el árbol bronquial, la zona de conducción y la zona respiratoria. La zona de conducción va a tener todo desde la tráquea, bronquios, bronquiolos terminales, y la zona respiratoria desde bronquios respiratorios, conductos alveolares y sacos alveolares. A medida de que se van dividiendo, van aumentando el número y también disminuyendo su tamaño. Acá tenemos una fotografía de una placa histológica de pulmón. El bronquio va a tener una mucosa que va a estar por epitelio respiratorio, una capa muscular que va
va a tener músculo liso, una submucosa de tejido conectivo laxo, glándulas y tejidos linfáticos asociados a bronquios y sus características principales va a ser la capa de cartílago hialino, discontinua. También va a presentar una adventicia de tejido conectivo denso moderado. También vamos a tener un bronquiolos, propiamente dicho, que se va a caracterizar ya por no tener un cartílago hialino, ya no va a tener glándulas, va a tener un abundante músculo liso, va a empezar a presentarse desde células, se van a empezar a presentar las células claras. Ahora vamos al bronquio terminal, que tiene un epitelio cúbico simple, y el bronquiolo respiratorio, que tiene un epitelio cúbico simple y escamoso simple. Vamos a continuar con las células de Clara. Ahora vamos a hablar de las células de Clara. Vamos a tener en cuenta que estas van a secretar un agente activo, una lipoproteína que impide la adhensión luminal en forma de glucosaminoglucanos para proteger y lubricar el interior del bronquio. Bronquiolo terminal. Se divide en bronquiolo respiratorio, tiene en su pared unas dilataciones llamadas alveolos. Los alveolos son los espacios aéreos terminales del sistema respiratorio en donde ocurre intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. En el pulmón de adulto hay aproximadamente entre 150 y 250 millones de alveolos, los cuales desembocan en un conducto alveolar, el cual es una ramificación tubular, la cual va al terminal. El acino respiratorio es la unidad funcional del pulmón, el cual es el volumen del tejido pulmonar ventilado por las ramificaciones de los bronquiolos. Este está compuesto por bronquiolos respiratorios, que se encuentran en este lado, conductos alveolares, sacos alveolares y los alveolos. El espacio entre dos alveolos se denomina pared alveolar. Esta se compone por una capa de tejido conectivo que va a estar revestido por un epitelio, y esta capa de tejido conectivo va a estar compuesta por las fibras elásticas y colágeno. Además tiene mastocitos, fibroblastos, linfocitos y células plasmáticas. Capilar. Está conformada por una capa de líquido sulfactante, un epitelio alveolar, que es este, una membrana basal epitelial, un espacio intersticial, una membrana basal capilar y un endotelio capilar. Estos se van a encargar de la difusión del oxígeno hacia la luz del capilar y de la difusión de dióxido de carbono hacia el alveolo.